Comunidad Cristiana Internacional de Teoterapia Integral del Surco San Borja les invita a disfrutar de un tiempo especial de renovación, intimidad y oración, buscando juntos la presencia de Dios. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Aparta este tiempo para tu Dios y Señor. Preséntate delante de Él con corazón sincero y abre tus oídos espirituales para que encuentres las respuestas que necesitas. Sean todas y todos bienvenidos a este tiempo de río. Muy buenas noches, familia. Vamos a dar inicio el día de hoy a nuestra reunión Río. En esta oportunidad tenemos nuestro Río regional. Así que le damos la bienvenida a todas las sedes de la región Lima Sur. Un abrazo muy fuerte, muy caluroso desde Ayacucho, allá en el sur, con Mónica y toda esa linda gente ayacuchana. A nuestros hermanos de Salamanca, Miraflores, de San Juan de Miraflores, de San Borja, de Surco, y como siempre también a nuestro muy apreciado Walter en Moyobamba. A todos ellos, bienvenidos. Que Dios les bendiga el día de hoy en esta reunión. También queremos dar un saludo muy especial y agradecimiento a nuestra sede de Salamanca con María Baldoceda a la cabeza, quienes han tenido la responsabilidad de organizar esta reunión RIO. Quizás una de las ideas más destacadas de María ha sido invitarme a mí para el tema de hoy más tarde. Bien, hoy día también tenemos una jornada especial porque vamos a celebrar la Santa Cena, tenemos acción de gracias y la celebración de los cumpleaños del mes. Así que vayan preparando, por favor, su mesa, tengan a la mano pan, vino, para que podamos unirnos a esta celebración tan especial y tan significativa como es la Santa Cena. Bien, entonces los invito ahora a disfrutar de esta primera sección de la reunión Río, las canciones que hablan. Dispongámonos a cantarlas y ver cómo a través de la letra de esas canciones el Señor nos puede dar el mensaje que estamos necesitando, nuestro rinconcito de los recuerdos y las reflexiones de la semana. Que Dios los bendiga mucho y que encuentren ustedes respuestas de Dios en esta reunión de hoy. Avancemos, apreciados hermanos. Hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras. Ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Las canciones que cantamos al alabar y adorar a Dios contienen mensajes que nos hablan de manera personal y que marcan nuestra vida. Escuchemos la experiencia de hijos e hijas de Dios que comparten las canciones que han sido significativas para sus vidas a través de nuestra sección de Canciones que Hablan. Esta hermosa canción me llena de gozo, de fuerza, y no puedo evitar llorar de emoción cada vez que la escucho. Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador, nos ofrece paz y fortaleza en tiempos de prueba. Él es nuestro ejemplo perfecto y sus enseñanzas son el fundamento de nuestra felicidad en esta vida y en la vida eterna. Solo le pido a nuestro amado Señor que mi amor por Él crezca cada día, que yo esté de rodillas ante su majestad cada mañana, como dice esta hermosa canción, y no tener temor de confesar al mundo entero que Él es el Rey de mi vida, mi Señor y Salvador. Declararle al mundo entero de su gran poder.
¿Cuántos creen que Él es Señor? Deuteronomio 8, del 10 al 14, dice: Cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado en tu abundancia. Ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado, y se haya multiplicado tu plata y tu oro junto con lo demás, ten mucho cuidado. No te vuelvas orgulloso en esos días, y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te sacó de la esclavitud en la tierra de Egipto. Muchas veces oramos por prosperidad. Le pedimos a Dios que nos saque del desierto que estamos atravesando, que nos dé un trabajo o que nos mejore el que ya tenemos, que nos saque de las deudas en que nos metimos y que nos prospere nuestra economía. Y cuando el Señor responde a esta oración y trae prosperidad a nuestras vidas, simplemente nos olvidamos de Él. Cuando antes nos arrodillábamos en su presencia y clavábamos, ayunábamos, lo alabábamos por horas, derramando ante Él todo nuestro dolor, afanes, ansiedades, temores, para decirle: estoy desesperado, no sé qué hacer, sálvame, ayúdame, socórreme, cambia las circunstancias adversas. Y cuando el Señor cambia las circunstancias adversas y trae prosperidad a nuestras vidas, ya nos vamos olvidando de Él. Poco oramos, poco clamamos, muy poco leemos su palabra y meditamos en ella. Se apaga poco a poco la alabanza y gratitud en nuestra boca. Quizás hasta se nos haga indiferente congregar con los demás y edificarnos y juntos y en unidad alabar su santo nombre. No cometamos este error. Si hoy vivimos en la prosperidad todos los días, adoremos y agradezcamos a Dios por lo que nos da. Si nuestra familia hoy goza de todas nuestras comodidades y no tiene necesidad de nada, pues enseñémosle que todo viene del Señor y que por su abundante gracia podemos disfrutar de todo lo que tenemos. Vivamos con un corazón agradecido a Dios por todo y en todo. Recordemos que todo viene de Él y todo vuelve a Él. Amado Dios, hoy te reconozco como el Señor y dueño de todo. Te doy gracias por todo lo que tengo hoy. No permitas que mi corazón se enorgullezca y me olvide de ti y todos tus beneficios. Amén. Familia, comparto con ustedes una alabanza hermosa, la cual me sirve de inspiración para agradecer al Señor por todos sus beneficios.
que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí, dice el salmista. Entremos a nuestro rinconcito de recuerdos para hacer memoria de los momentos de felicidad que Papá Dios nos regala siempre. Recuerda que Él perdona todos tus pecados y sana todas tus enfermedades. Te redime de la muerte y te corona de amor y tiernas misericordias. Colma tu vida de cosas buenas y tu juventud se renueva como la del águila. Esta es mi vida y lo que me queda es para dártela entera, para cantar de tus bendiciones. Todos mis miedos y mis problemas los dejo a un lado, nada me frena, contigo voy a cruzar la meta. Y yo sé que aunque vengan los vientos no van a volcar mi barca, si tú estás en ella. Y yo sé que no todo en la vida me va a resultar perfecto, pero contigo yo estoy completo. Tengo ganas de amarte como tú me has amado, Dios. Tengo ganas de darte mi corazón. Aunque vengan las pruebas, en tu cruz tengo protección. Y si es a tu lado, el futuro se ve mejor. Oh, 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 oh. Y si es junto a ti, Tengo ganas de vivir. voy de vivir. Tengo ganas de alabarte todas las mañanas. Abro la ventana y veo el sol brillante. Con ese primer suspiro yo quiero adorarte. Donde quiera que me envíen, ahí yo iré. Aunque esté en la línea de fuego, yo tengo fe que tú estás a mi lado y no me detendré. Que pase lo que pase, que ya lo sé. Yo sé que aunque vengan los vientos no van a volcar mi barca, si tú estás en ella. Y yo sé que no todo en la vida me va a resultar perfecto, pero contigo yo estoy completo. Tengo ganas de amarte como tú me has amado, Dios. Tengo ganas de darte mi corazón. Aunque vengan las pruebas, en tu cruz tengo protección. Y si es a tu lado, el futuro se ve mejor. Oh, 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 oh. Y si es junto a ti, tengo ganas de vivir. Aunque el mundo lo intenta, no voy a dejar que la mente me mienta. Eres tú quien me sustenta y tengo tu palabra que me alimenta. No voy a negar lo que diste, no voy a olvidar lo que hiciste, no, que tú te ofreciste y en la cruz moriste. Si todos los días vienes a mi casa y escuchas mis enseñanzas, Dios te bendecirá, dice el Señor a través de sus proverbios. Y añade que lo que realmente importa es que cada día seas más sabio y que aumentes tus conocimientos, aunque tengas que vender todo lo que poseas. Escucha atentamente estas reflexiones. En un mundo como el que vivimos, si uno no tiene claro 4 ideas, se mueve como una bandereta. 4 T's que son de cómo uno madura personalmente. Y hay 4 A's de cómo uno transmite cómo es en el mundo que vive. Las 4 T's son más personales. Las 4 A's son más cómo te transmites al mundo. La primera T es simplemente tiempo a reflexionar. Es decir, cada uno de nosotros, al menos yo, 15 minutos al día pienso en lo que es prioritario, en lo que es nuestro. Fue absolutamente fundamental. El segundo es cuál es tu talento. Porque si en la vida uno quiere seguir simplemente con una conducta que no sea neurótica, no hay nada más importante que hacer lo que uno está haciendo, el talento que uno tiene. Es la mejor inversión que uno puede hacer en la vida. Si hay las posibilidades de que uno se conozca bien y pueda seguir la línea de lo que uno tiene, este talento, yo creo que es absolutamente crítico y fundamental invertir en él. Lo tercero es transmitir positividad. Y el 4, tutoría. Yo quería ser jugador de tenis.
Pero en el tenis que yo jugaba, que era el Tenis Barcelona, había un médico muy conocido, que era el doctor Farreras Valentí, y me dijo, quiero hablar contigo. Tú serás un gran médico. Yo dije, bueno, pues si te lo dice este hombre, más vale que pares atención. Pues así decidí ser médico. Si alguien de aquella calidad intelectual te dice con seguridad que esto es lo que has de hacer, pues te lanzas al océano. Luego hay 4 A's, que es cómo uno se presenta en el mundo, cómo uno intenta ayudar al mundo de alrededor, que esto es fundamental, el sentirse útil. Esto es absolutamente crítico para lo que llamamos simplemente el self-esteem, la autoestima. Bueno, la primera es tener una actitud positiva. Yo encuentro barreras, pero las voy a solucionar. El segundo es aceptar quién eres, no tu vecino. Si tu vecino tiene un Maserati, digo yo, y tú no tienes coche, porque no puedes, pues oye, yo no tengo coche, el otro tiene un Maserati, and so what? El tercero es la autenticidad. Y la autenticidad quiere decir, eres el mismo por la mañana, por la tarde y por la noche. No eres una persona cambiante, depende de con quién hablas. Un presidente de un país tiene un infarto y el pobre que yo veo en Harlem tiene un infarto, yo le puedo decir que son la misma persona. La reacción, el problema, el estado emocional, el que no eres ya y has perdido tu misión de quién eres, etc. Es decir, que esto es absolutamente fundamental, autenticidad. Y el último más importante es el altruismo. Es decir, que en la vida yo me he dado cuenta, la gente más feliz y más son las que dan, no los que reciben. Y yo creo que este es el tema para mí más interesante, y es si uno puede salir de sí mismo y ser útil en la sociedad donde vive. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuchemos atentamente la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros a través de esta prédica. Buenas noches, amada familia. En esta oportunidad, la sede de Salamanca tiene la bendición, en esta nuestra reunión Río Regional, presentar a un varón de Dios, a quien admiro y respeto por su amor, fidelidad y porque siempre está dando la milla extra. Me estoy refiriendo a nuestro director del distrito de Surco San Borja, Carlos Alberto González, quien compartirá un tema que edificará nuestras vidas. Los invito a que preparemos nuestro corazón y agudicemos nuestros oídos espirituales para escuchar la voz del Señor, como lo dice Deuteronomio 28:12. Y vendrán sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor. Bueno, amada familia, los dejo con nuestro querido Carlos Alberto y sigamos expectantes en lo que hoy él nos va a compartir. Muchas gracias, María, por tu presentación tan cariñosa, tan amable. Para mí, permítame decirlo, María significa mucho. Creo que nuestra memoria nos remonta hacia el año 87, 88, cuando dirigía una célula familiar en Santa Catarina, y allí conocí a María, que iba con sus 3 niños a las reuniones fielmente. Cada miércoles nos veíamos allí. De modo tal que el paso de los años lo único que he hecho es convertir a María en una imagen y un mensaje de Dios para mí. Bien, familia, vamos entonces a compartir el tema de hoy. Como ustedes muy bien saben, estuve en un periodo de vacaciones y les confieso que abordé estas vacaciones con una necesidad enorme. No solamente de descanso, sino una necesidad de identificar cambios. Y digo cambios porque estamos
como bien saben, terminando un periodo de pandemia, de cuarentena, de aislamiento, y estamos a punto de iniciar nuestras reuniones presenciales. La pregunta es, ¿volveremos nosotros a hacer lo mismo que hacíamos antes de la pandemia? Y para mí la respuesta es que no. O sea, no pueden haber pasado 2 años tan duros y tan especiales como los que hemos vivido, como para que volvamos a hacer lo mismo que en el pasado. Necesitamos nosotros extraer las experiencias, las enseñanzas de estos 2 años, en los cuales nos vimos privados de muchas cosas, en los cuales fuimos sacados de una serie de actividades que formaban parte de nuestra vida como iglesia, para luego empezar a valorar cada uno de esos elementos y de esa manera, pues, componer, a mi modo de ver, una nueva forma de vida de iglesia. Esa es la necesidad de cambio que experimento, que sentía. Entonces entré a estas vacaciones con una necesidad de cambio. Y salgo de esas vacaciones con un sueño. Un sueño que quiero compartir con ustedes a manera de eso, de un sueño. Invitándolos a ustedes también a soñar, ¿no? Porque los cambios tienen que surgir precisamente de soñar junto con el Señor. De permitirle al Espíritu Santo que dibuje en nuestra imaginación aquello que Él quiere hacer para nosotros. Entonces, este tema, el cual he titulado Perfiles de un futuro, es verlo como eso, como compartirles un sueño mío, como invitarlos a soñar también a ustedes todos juntos, de modo tal que, como debe ser, en cuerpo, en familia, en comunidad, identifiquemos nosotros ese sueño o esa visión de cambio que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Entonces, permítanme compartir con ustedes en pantalla la presentación que he preparado para apoyarme en esta prédica. Denme un segundo, por favor. Ahí está. Perfilando nuestro futuro. Necesidad vital de un cambio. En primer lugar, quisiera establecer que cuando hablo de cambio, no estoy planteándolo en el término de que todo lo que hemos hecho está mal y tenemos que hacer las cosas totalmente nuevas. No, creo que es muy importante que valoremos las cosas que hemos hecho bien en este primer lustro de vida de nuestra iglesia y para que sobre la base de lo que hemos hecho bien, mejoremos las cosas. Esa es la forma como enfoco yo este sueño. En ese sentido, entonces, quisiera empezar expresando a todos los líderes de nuestra sede de Lima Sur mi reconocimiento y mis sinceros agradecimientos. Porque en este tiempo he podido apreciar de manera mucho más clara ese conjunto de líderes, ese equipo de personas que le han tomado el pulso al Señor y están comprometidos totalmente en su obra. Así que permítame por lo menos hacer una mención de ellos a manera de reconocimiento y de agradecimiento y de bendición para sus vidas. Entonces quisiera mostrar en primer lugar nuestros ministerios. Todos los ministerios que los podemos agrupar dentro de lo que es el área de desarrollo familiar, el Ministerio de Damas con Marta Urra, Esther Olivares y todo un equipo de damas que no puedo nombrar una por una porque no puedo hacer muy extensa esta presentación, a San María y Enríquez en Salamanca, los años dorados con Silvia Mariceli, parejas que ha sido asumido con todo un reto por Andrés y Silvia. Tenemos también los ministerios que tienen que ver con nuestro desarrollo personal, el Ministerio de Profesionales con Freddy y Mimi, el Ministerio de Jóvenes con Dilo Guamán, Elena Ganosa, Juniors con Cristian Calle y Ana Gurmendi. Y he puesto abajo, no al final, sino como la base de todo lo demás, y más adelante vamos a entender por qué, a City Kids, con Elena Ganosa y Mónica Fuentes. A todos ellos, mis reconocimientos, mi agradecimiento. También podemos hablar del equipo de Oremos, uno de los pilares
que han sostenido a la iglesia bajo la dirección de Almeida, con Matilde y Willy en la alabanza, Patricia, el Rosario, Fanny en el ayuno, la Casa Abierta de Oración, también con Willy y Matilde, Devocional, Betty, Elena, la Fuerza Unida de Oración, María Rodríguez, el Monte Santo, María Enríquez, la Vigilia, Osvaldo Alberto. Y lo vuelvo a repetir, el trabajo fiel y sostenido de estos líderes ha hecho que Oremos sea el pilar, el sustento espiritual de esta iglesia. También quiero expresar mis reconocimientos a la dirección educativa, Alex Valencia en la dirección, como coordinadores Osvaldo, Roxana, profesores del TEO 101, Andrés, Franklin, Marina, Willy, y los profesores del 102, Alex y el que habla. Finalmente, quiero también expresar un reconocimiento al equipo Río, este equipo que silenciosamente, detrás de bambalinas, como se dice, van haciendo posible este tipo de reuniones de los cuales participamos y disfrutamos todos nosotros. La dirección está a cargo mío, acompañado por Mónica Fuentes. Tenemos un equipo de presentadores, de parejas, Alex y Rosana, Franklin y Marina. Tenemos a los responsables de la adoración y la alabanza, como Almeida y Fanny, testimonios a cargo de los líderes de ministerios. Tenemos un equipo de predicadores, el que habla, Alex, Vilo, Willy, Aricoche. En los ríos regionales tenemos a los directores regionales que también comparten la palabra de Dios, Mauricio, Dante, Mónica, María Baldoceda. Tenemos también nuestro río nacional, que está a cargo de los directores de sedes, un río internacional al mes, con un predicador del Ministerio Internacional invitado, y un equipo técnico, ¿no? Osvaldo y Augusto, que son los que se encargan de que a ustedes les llegue un documento visual bien editado, bien presentado, y además colocado en nuestro canal de televisión de YouTube para que puedan volver a compartir las prédicas. Ese es entonces el equipo técnico, o todo el equipo de líderes. Son cerca de 50 personas, y me enorgullece no solamente el número, que es para mí altamente significativo, sino también ese liderazgo, esa responsabilidad que cada uno de ellos ha asumido. De hecho, cada uno está en un frente de batalla, y tenemos que preocuparnos mucho de sostenerlos, de alimentarlos, de cuidarlos y de sanarlos. Y eso es parte justamente de la visión que quiero compartir para lo que viene de aquí en adelante. Bien, la idea es que nosotros tenemos que basar nuestros sueños en una comprensión de la evolución histórica del cristianismo. Así que me he dado la tarea de estudiar, no solamente he dormido para soñar, sino también he estudiado para soñar. Y creo que tenemos que rescatar varias cosas de un breve resumen de la historia de la iglesia. Podemos ubicarnos en Pentecostés como el inicio de la iglesia. Ese derramamiento del Espíritu Santo, la prédica de Pedro convirtiendo a miles, la sanidad del paralítico en la puerta del templo, luego la expansión de la iglesia con la obra de Pablo, el desarrollo de comunidades cristianas locales en ciudades que se va extendiendo por todo el Asia y por todo Europa. Ese es el modelo de iglesia original que nos deja la historia. Pero ubicamos luego otro punto importante en la historia en el año 380, cuando el emperador Constantino establece la religión cristiana católica como la religión oficial del Imperio Romano. Entonces tenemos la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. No voy a entrar en detalles dogmáticos o doctrinales, simplemente señalar que el hecho de que la Iglesia se aproxime al poder político significó una serie de cambios, ¿no? Ser parte del poder político, o en algún momento ser el poder político, distorsionó
aquella visión de iglesia que se originó en Pentecostés. Además, el uso de la religión como una herramienta política para sostener el desarrollo de un imperio añade mucho más cosas, ¿no? Añade una serie de elementos ajenos a la iglesia que van transformándose bajo la figura de costumbres y tradiciones en una serie de elementos que, como repito, distorsionan la iglesia. Otro punto importante en la historia está en el año 1504, cuando se establece el punto de partida de la iglesia ortodoxa. Y acá hay también una división vinculada a lo político, porque como ustedes saben, el Imperio Romano se dividió en dos, el de Occidente y el de Oriente. Entonces tenemos una iglesia que se llama ortodoxa porque, a diferencia de la iglesia católica, justamente por eso el término ortodoxo, tratan de conservar unas prácticas originarias de la iglesia. Finalmente, tenemos en el año 1534 el surgimiento de la iglesia anglicana, con sede en Inglaterra. Los historiadores dicen que esta iglesia se forja a partir de un desencuentro entre Enrique VIII y el Papa, porque el Papa no autorizaba el divorcio de Enrique VIII. Pero más allá de eso, entonces lo que vemos en todos estos eventos es la presencia o la cercanía de la iglesia con el poder político y una fuerte influencia de sobre la iglesia. Un hecho importante dentro de esta historia ocurre en el año 1517, cuando surge lo que llamamos la Reforma Protestante, con Martín Lutero. Entonces empezamos a partir de allí a establecer una reforma y una revisión de lo que se venía haciendo, sobre todo dentro del marco del desarrollo de la Iglesia Católica. Por ejemplo, uno de los puntos críticos era las famosas indulgencias. La Iglesia Católica había creado una situación llamada purgatorio, al cual iban las almas de las personas fallecidas y pasaban allí un tiempo de purificación para poder lograr que San Pedro abra las puertas de los cielos y les permita ingresar. Bueno, entonces se vendían las indulgencias, que eran oraciones para que el periodo en el purgatorio se acorte. Entonces allí había evidentemente un gran negocio, una fuente de ingresos muy importante para la iglesia. Entonces el protestantismo lo que hace es poner por delante la gracia, presentar al Padre de gracia, para que entendamos que nosotros somos salvos por la gracia de Dios. No puedo extenderme nuevamente en explicar más esta reforma, pero pasemos a la siguiente, que es la llamada reforma radical, que surge muy cercano ahí en 1530. El 1500 es un periodo de muchos cambios, como ustedes pueden ver en esta gráfica que estamos compartiendo. Son radicales porque en realidad una de las cosas que plantea este movimiento, y para que lo identifiquemos, surge lo que podríamos llamar los movimientos evangélicos a partir de esta reforma radical, ¿no? En donde se plantea que la iglesia no debe tener ningún tipo de comunión o relación con el poder político. Entonces se refuerza mucho la idea de comunidades, se refuerza mucho la idea de la evangelización. Entonces los bautistas, los menonistas son algunos de los ejemplos que tenemos que surgen dentro de esta reforma. El mensaje central quizás que podemos sintetizar de esta reforma es la importancia o el rescate de la figura del Hijo de Dios, quien murió por nosotros y se constituyó como nuestro Señor y Salvador. De estas reformas viene otro planteamiento que es muy importante en nuestras vidas, y es que la obra salvadora de Dios tiene efectos en nuestra vida a partir de una decisión personal, de aceptarlo a Él como Señor y Salvador. Finalmente quisiera citar, también dentro de ese esfuerzo de síntesis, quizás dejando por fuera una serie de elementos que forman parte de la evolución del cristianismo, es lo sucedido en el año 1906, con lo que llamaríamos la reforma pentecostal.
que es el redescubrimiento del Espíritu Santo y los dones y la libertad que se necesita en la iglesia para que el Espíritu Santo se manifieste entre nosotros. Bien, entonces esta es un poco la breve historia de las reformas que se han venido dando desde 1517 con los protestantes, la reforma radical, la reforma pentecostal. Solamente quisiera aprovechar este gráfico para identificar una serie de factores que nos han ido alejando de esta línea azul superior, que es la que marca la iglesia con sus características originales desde Pentecostés, hasta antes de que el cristianismo se convirtiera en una religión oficial. Y entre los factores que nos alejan de esa visión de iglesia original, están en primer lugar el Estado o el poder político. Ya hemos mencionado cómo el acercamiento de la iglesia al Estado genera una serie de distorsiones. El uso político de la religión para expandir o para sostener los imperios, para sostener una dominación del imperio sobre las colonias, por ejemplo. Entonces, eso añade una terrible distorsión y nos aleja mucho de la visión original de la iglesia. El segundo factor que señalaríamos es las jerarquías. Inevitablemente, el acercamiento de la iglesia al poder implica el surgimiento de una iglesia como organización, en la cual existe una cabeza, en la cual existen jerarquías. Están los de arriba, los de en medio y los de abajo. Entonces, esas jerarquías también lo que hacen es sobreponer la figura de una persona, sobreponer la figura del líder sobre la figura del Señor a quien seguimos nosotros. Entonces nos volvemos seguidores de personas y dejamos de ser seguidores de Cristo. Eso es una grave distorsión que no solamente la ubicamos en figuras como la del Papa, sino también en las figuras de líderes que nosotros consideramos como a quienes debemos rendir determinada sujeción, o formas de dirección o de ejercicio autoritario vertical. Entonces, las jerarquías es otro elemento que distorsiona mucho o nos aleja mucho del concepto original de la iglesia del primer siglo. Y por último, la palabra negocio. Que con esta palabra lo que trato de mostrar es cómo los aspectos económicos y financieros empiezan a tener una predominancia sobre la vida misma de la iglesia. Entonces el interés económico es otro de los elementos que distorsionan la iglesia. Tenemos que marcar distancia entonces con respecto al interés político, respecto con el interés del ego que reclama jerarquías, que reclama reconocimiento de los demás, y distancia con el interés económico. Por otro lado, las reformas que hemos sintetizado en este gráfico nos permiten identificar los factores que nos están aproximando al diseño original de la iglesia. De una manera muy resumida, ¿no? De una manera quizás atrevidamente resumida, porque hay mucho más que hablar desde el punto de vista doctrinal de estas reformas. Lo que podemos decir en síntesis es que la iglesia, la reforma protestante, lo que nos permitió es redescubrir al Padre de gracia. Saber que por su gracia nosotros hemos sido salvados. La reforma radical nos permitió redescubrir al Hijo, nuestro Señor y Salvador, entender mejor lo que significó la muerte y resurrección de Cristo. Y sobre todo entender lo importante es que cada uno de nosotros se defina respecto a Él, aceptándolo como Señor y Salvador. Y la reforma protestante es la que nos permitió redescubrir al Espíritu Santo, como el que da vida, como el que a través de los dones le da un poder especial a la iglesia. Bien, entonces, en realidad, estos tres elementos son vitales. Entonces, fíjense, no estamos hablando solamente de cuestiones doctrinales representadas en cada una de estas reformas, sino estamos hablando fundamentalmente de la forma como la iglesia se relaciona con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo.
hemos redescubierto al Padre de Gracia, hemos redescubierto al Hijo, nuestro Señor y Salvador, hemos descubierto al Espíritu Santo, el que nos guía, el que nos enseña, el que nos comparte de su poder. ¿Qué nos falta ahora entonces redescubrir? ¿Qué significado tiene la pandemia como para que hablemos de la siguiente reforma que tenemos que vivir? Y para, en mi entender, lo que nosotros tenemos que descubrir o redescubrir o rescatar es la iglesia. La forma como nos relacionamos entre nosotros. Ya no estamos hablando del tema doctrinal, nos queda claro la relación que tenemos que tener con Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero como iglesia tenemos que nosotros reflexionar respecto a la relación que hay entre nosotros, al cristianismo práctico que tenemos que ejercer en nuestra vida, aquella forma de ser, de actuar y de hacer que permita que esa relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo se transforme en resultados, en testimonios en nuestra vida. Recordando que son esos testimonios los que se convierten en la herramienta más poderosa para cumplir con la gran comisión. Entonces, en síntesis, nosotros como iglesia tenemos que entender la calidad de nuestra relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo tenemos que hablar de una iglesia que nos permita a nosotros, en esa interacción entre nosotros, los miembros de la iglesia, para tener un cristianismo práctico, efectivo, para que nosotros podamos tener un Dios vivo en nuestros días, en nuestra vida, en la familia, en el trabajo. Entonces, esa es la conclusión que nos permite tener esta revisión histórica de la iglesia. Y acá viene entonces el compartir este sueño que les había mencionado al inicio. Hay una palabra que sintetiza ese sueño. Esa palabra es comunidad. Y no es nueva. Nosotros en nuestro nombre está la palabra comunidad. Somos la comunidad cristiana internacional de teoterapia integral. O sea, lo primero que nos debe distinguir es la palabra comunidad. Un conjunto de personas que tienen algo en común. Ese algo que nos caracteriza, que nos da una identidad. Es en ese sentido entonces que el primer componente de este sueño es una comunidad de iguales. ¿Cómo es que concibo o sueño con esta comunidad de iguales? Uso la palabra iguales porque lo primero que resalta en nuestra percepción son las diferencias. Cada uno de nosotros es un ser individual, distinto, diferente a los demás. Pero no solamente está esa diferencia en nuestras características propias, sino también hacemos otro tipo de diferencias, como las diferencias jerárquicas, ¿no? El líder, la autoridad, los líderes intermedios, y luego está la masa o el pueblo, ¿no? Palabra muy trajinada en estos tiempos. ¿En qué sentido somos iguales todos? ¿No? Así como cada peruano es distinto, pero todos somos iguales como ciudadanos. Somos iguales en nuestros derechos y en nuestras responsabilidades frente a la ley. Igualmente, ¿nosotros en qué somos iguales? Todos somos iguales en el hecho de que somos seres imperfectos. Que somos convocados por el Señor para vivir en esta comunidad. ¿Para qué? Para que acrecentemos el anhelo de purificarnos, el anhelo de crecer, el anhelo de madurar, el anhelo de acercarnos más a Cristo. En eso somos iguales. Por lo tanto, esta visión, este sueño de una comunidad de iguales, me lleva a plantear un lema, ¿no? Que seamos una comunidad que sea dadora de gracia y no de juicio. Porque esa es la historia de cada uno de nosotros. Somos imperfectos, estamos luchando por dejar atrás aquellas huellas del pecado, aquellas herencias del pecado que marcan nuestra vida y definen una serie de conductas que no nos hacen nada bien a nosotros. Todos estamos en ese proceso. ¿Y qué es lo que hace el Señor con el pecador? Le ayuda de gracia, le regala su gracia. Tenemos que nosotros aprender entonces a ver así las cosas. Como decía
Pablo, y es un lema que hemos siempre repetido, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ser dadores de gracia significa eso, y que reconociéndonos iguales en esa lucha, como para que no nos volvamos jueces o críticos de los demás, nos ayudemos a que todas las cosas se vuelvan nuevas, sean hechas nuevas. Hay corrientes en el mundo que tenemos que identificar. Cuando hablo de corrientes es cuando cierta práctica de la conducta humana se vuelve generalizada. Y una de esas generalizaciones es justamente la tendencia al juicio. Lo vemos en la política. No sé si ella es la que contribuye o alimenta esta tendencia, porque estamos continuamente mirando los errores de las autoridades. Prendemos los noticieros y elegimos sobre todo aquel que está puntualizando el error que cometió la autoridad, ¿no? Como concebir el mundo con 1.200 países, ¿no? Figuras como esas. Entonces, ¿qué hacemos? Inmediatamente estamos formando en nosotros una tendencia inconsciente hacia el juicio. Y eso lo extendemos también hacia nosotros, ¿no? Porque pretendemos que todos los demás sean santos y los juzgamos como que deberían ser santos. De modo tal que cuando encontramos a alguien en un error, inmediatamente viene el juicio, la señalización, el alejarnos de esa persona. Una frase que me conmovió bastante en este tiempo de meditación es aquella que dice: el cristianismo es el único ejército que mata a sus heridos. Aludiendo justamente a esa tendencia al juicio, al no guardar misericordia por el caído, al no considerar el aconsejar o alentar al caído considerándose a sí mismo, porque todos estamos expuestos a caer. Entonces nosotros debemos ser una comunidad que dé gracia, que apoye, especialmente al caído. Otra frase o lema que debe distinguir esta comunidad de iguales es que Cristo es el camino a la santidad. Dios no nos está diciendo sé santo para que te acerques a Cristo. El camino que nos ha ofrecido Dios es acércate a Cristo para que llegues a ser santo. Por lo tanto, es la gracia la que debe predominar entre nosotros y no el juicio. Y esto es muy importante. Yo les recuerdo la predica que nos compartió Gisela en la vigilia. Tenemos que limpiarnos de los escombros, que tenemos que limpiarnos de todo aquello que limita nuestra libertad. Mirar a las personas con ojos de sospecha, con ojos de juicio, es algo que se convierte en una carga y en una limitación fuerte de nosotros. Hay errores, se cometen errores. Grandes, pequeños, inmensos, los hay. Pero nunca perdamos de vista el objetivo o el sueño de tener una comunidad de iguales. En segundo lugar, sueño con una comunidad de hermanos. No solamente como una comunidad de un conjunto de personas que se reúnen en una reunión como esta a través del Zoom, y nos vemos la cara, a veces ni siquiera nos vemos la cara y solamente terminamos la reunión diciendo bendiciones, bendiciones, bendiciones. Comunidad de hermanos significa relaciones profundas, relaciones cercanas. Comunidad de hermanos significa estar sinceramente interesados por otros. Comunidad de hermanos significa que cada uno de nosotros sabe que tiene un conjunto de hermanos que lo rodean, que lo contienen, que lo abrazan. Por eso que el lema que planteo es: si la iglesia está bien, tú estás bien. Con esto quiero reflejar una comunidad en la cual todos estamos interesados por cada uno de nosotros. Si la iglesia está bien, tú estás bien. Es decir, tu bienestar es el indicador de que la iglesia está bien. Si queremos ver en el sentido inverso, si tú no estás bien, la iglesia no está bien. Porque, como repito, no debemos hacer aquel ejército que abandona al herido, o peor aún, que a través del juicio y la crítica mata al herido. Necesitamos entonces organizarnos y vivir la iglesia de esa manera, de que aseguremos que cada uno esté bien. Yo quisiera poner un ejemplo de la Biblia. Ustedes han visto cómo Pablo usa el cuerpo humano y los diferentes órganos, partes del cuerpo, para reflejar la iglesia.
Entonces dice, así como el cuerpo está compuesto de muchos miembros, igualmente la iglesia está compuesta de muchos miembros. Pero la idea es que ese cuerpo está bien cuando cada uno de los miembros está bien, así como nuestro cuerpo. Si nuestro corazón no está bien, ¿nosotros estamos bien? Nosotros tenemos que darnos cuenta que cada órgano del cuerpo humano tiene un porqué, ¿no? Tiene un funcionamiento, una responsabilidad. O sea, no podemos imaginarnos una mano izquierda que diga, bueno, como mi cuerpo es diestro, entonces la diestra que se encargue de hacer todo, yo me voy de vacaciones. Cada una de las partes del cuerpo es importante, por eso decimos si la iglesia está bien. ¿Qué significa eso? Que cada uno de los miembros de la iglesia asume su lugar, asume su responsabilidad, porque la única forma de garantizar de que cada uno de nosotros esté bien es a través de que cada uno de los miembros del cuerpo asuma su rol o su responsabilidad. Necesitamos, evidentemente, tener una organización más cercana. O sea, no solamente las reuniones en las cuales nos vemos todos de manera general, sino también en crear esas células de cercanía, esos grupos pequeños en los cuales podamos tener o desarrollar esa relación de amor más profundo, de verdadero interés por los demás. Sueño también, familia, con una comunidad de servicio. La mejor forma de alejarnos de las jerarquías es haciendo lo que Jesús decía. Que el que quiere ser líder, sirva. Que se dé cuenta que en la iglesia el liderazgo es servir. No es buscar ser servido por los demás, sino ponerse al servicio de todos. Y eso lo resumo en esta frase. Si tú estás bien, la iglesia está bien. Fíjense cómo estamos conjugando dos elementos. El primero decíamos, si la iglesia está bien, tú estás bien. Asumiendo la responsabilidad del cuerpo por cada uno de sus miembros. Pero la otra parte es, si tú estás bien, la iglesia está bien. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Si tú estás bien. Es decir, si nosotros estamos bien, tanto en el sentido de que gozamos de salud, como también en el sentido de que asumimos responsabilidades, entonces nos vamos a dar cuenta que la iglesia funciona bien. Si nosotros lo que decimos es, bueno, el cerebro es el que tiene la mente y la mente es la que piensa, entonces mientras el cerebro esté bien, no importa todo lo demás. Sabemos que eso no es cierto. Cada uno de nosotros tiene que estar bien para que la iglesia esté bien. Repito, si la iglesia está bien, cada uno de nosotros está bien. Si cada uno de nosotros está bien, la iglesia está bien. Entonces, acá hay un nexo muy importante entre cada uno de nosotros y la iglesia. El éxito, la victoria, la salud de cada uno de nosotros depende del éxito de la victoria de la iglesia. Y a su vez, el éxito y la victoria de la iglesia se traduce en el éxito, la victoria de cada uno de nosotros. Si tú estás bien, la iglesia está bien. Si la iglesia está bien, tú estás bien. Y eso solamente se puede lograr con la comunidad. Alejándonos de ese enfoque jerárquico, ¿no? Donde es alguien el que busca que todos los demás estén bien y nadie se entera de si ese alguien está bien o no. La comunidad que hace que todos seamos iguales. La comunidad que hace que lo primero y lo más importante sea la persona, no el líder, no el jefe, no el director. Sueño con una comunidad de cercanía. Y esa idea también tiene un lema. Y es que si tú estás bien y la iglesia está bien, entonces tu entorno está bien. La primera parte de estas definiciones son más internas, más nuestras. Si tú estás bien, la iglesia está bien. Si la iglesia está bien, tú estás bien. Pero no podemos quedarnos en esa visión cerrada de iglesia. Ese local, esas cuatro paredes que nos refugia, que nos alberga, que nos acerca y nos hace estar bien. Tenemos que tener en cuenta entonces el efecto, la importancia, el impacto de cada uno de nosotros en nuestro entorno.
Tenemos que ser entonces una iglesia abierta, que se preocupa por los demás. Entonces, si tú estás bien y la iglesia está bien, tu familia tiene que estar bien. Si tú estás bien y la iglesia está bien, tu trabajo, tu centro de estudios tiene que estar bien. Si tú estás bien y la iglesia está bien, tu comunidad cercana, tu barrio, tu distrito tiene que estar bien. Si tú estás bien y la iglesia está bien, tu país tiene que estar bien. Pero para que eso suceda, tenemos que ser entonces una iglesia que se proyecte hacia los demás. Y hablo de cercanía porque necesitamos nosotros tener esos espacios de cercanía con los demás. Es decir, si yo voy a la iglesia y estoy bien en la iglesia porque la iglesia está bien, pero llego a mi casa y no tengo ningún tipo de proyección o de acción sobre mi familia no va a estar bien. Necesito llevar ese impacto, esa influencia, ese bienestar a mi familia. Ese es el espacio de cercanía en el cual podemos nosotros actuar. Y así en cada uno de los espacios que el Señor nos ha puesto y que forma parte de nuestra vida diaria, de nuestras responsabilidades, son espacios en donde tenemos que aplicar esto. De hecho, cuando hablamos del cumplimiento de la Gran Comisión, inmediatamente nos viene a la cabeza las 4 llaves y pararnos en la esquina de un parque y al que pasa abordarlo, superar todo el miedo y abordar a alguien que no conocemos para compartir las 4 llaves. De hecho, es una estrategia de evangelización y muy fructífera, no voy a criticar eso. Pero recuerden que nosotros estamos llamados a anunciar las luces de aquel que nos sacó de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces eso implica en primer lugar testimonio. Y en segundo lugar, que ese testimonio nos convierta a nosotros en la luz que permita alumbrar la vida de los demás. Eso es una comunidad de cercanía. Tenemos que desarrollar entonces estos grupos pequeños, estos grupos de cercanía, estas células de cercanía que tienen que ser desarrolladas por iniciativa de cada uno de nosotros. No es que, y eso es otro aspecto que no va con la idea de comunidad, no es que tengamos que estructurar un sistema, ¿no? Donde hay el líder del sistema celular, ¿no? y luego los líderes de cada célula o los anfitriones de cada célula. Cada uno de ellos tiene una función, tiene una responsabilidad, pero lo más importante es que cada uno de nosotros nos visualicemos como el instrumento para lograr una cercanía de la iglesia con aquellos que nos rodean. Acerquemos la iglesia a los demás. Esos sueños, entonces, repito, los comparto para invitarlos a ustedes a soñar. O sea, si yo dijera, este es el plan, estaría cayendo en la figura de una iglesia jerárquica, ¿no? Yo soy el líder, a mí el Señor me puso acá, yo he soñado y tú tienes esas responsabilidades. Yo lo que hago es invitarlos a soñar, que compartamos con el Señor ese sueño. Pero ese sueño también tiene retos que tenemos que identificar claramente. Y yo identifico 3 retos. El primer reto es, todos somos sacerdotes. Algunos se entusiasmarán con esa idea, otros se incomodarán con esa idea, otros estarán pensando en hacer clic y cerrar la sesión de Zoom para no escuchar esta idea, pero es cierto, todos somos sacerdotes. Entonces, el gran reto es que nosotros nos identifiquemos. Somos linaje escogido, somos hijos de Dios. Es la parte bonita que cada uno de nosotros asimila, aunque a veces no lo entendemos bien. Y no lo llegamos a entender bien porque no aceptamos la segunda parte, real sacerdocio. Somos hijos de Dios y somos sacerdotes. Estamos llamados a vivir esa relación personal con Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero también estamos llamados a interceder, a intermediar con las personas que nos rodean. Recuerden esta comunidad de cercanía. Las necesidades de las personas con las soluciones o la ayuda o la gracia de Dios para esas personas. Todos somos sacerdotes. Y tan así, ¿por qué? Porque cada uno de nosotros tiene dones. Todos tenemos dones, por lo tanto esos dones tienen que ser ejercitados en un ministerio. ¿Conoces los dones que el Espíritu Santo te ha dado? ¿Los estás usando, los estás desarrollando, los has puesto a favor del ministerio?
Entonces, si nosotros identificamos esos dones, vamos a ver cómo esta comunidad se enriquece. Cómo es que realmente todos somos iguales. Esta es otra dimensión a través de la cual somos una comunidad de iguales, porque todos tenemos dones, todos tenemos un ministerio. Pero este reto implica una acción importante, ¿no? Que es el de la capacitación. Necesitamos identificar los dones, necesitamos ejercer el uso de esos dones, necesitamos ser parte de un ministerio, todos. Ese es el primer reto que se plantea. Por lo tanto, nos corresponde ver nuevos métodos de capacitación, nuevos programas de capacitación. Los TEOs van muy bien. Nosotros tenemos unos resultados importantes en la formación a través de los TEOs, pero no es todo eso. No es todo. Hay muchos aspectos que tenemos que desarrollar. O sea, no podemos mandar a las personas a ejercer algo sin ser capacitados, ¿no? Porque hay mucho riesgo al hacer las cosas de esa manera. El reto 2, del templo a la mesa. Si ustedes están interiorizando la idea, yo soy un sacerdote, ¿cuál de las dos imágenes les resulta más cómoda o más que cómoda? ¿Con cuál de ellas se identifican ustedes? Para ustedes, la idea de servir al Señor es pararse en un púlpito, tener una multitud de gente y tener una palabra encendida que hace que todo el mundo levante las manos y alabe y eleven la intensidad de la alabanza, de la adoración, o que su prédica sea tan de impacto que convence como lo hizo Pedro a 3,000, a 4,000 personas. A veces ese es el sueño de cada cristiano, ¿no? Tener la capacidad para hacer eso. Pero cada uno tiene sus dones, cada uno tiene sus funciones. Por lo tanto, no se asusten. Ser sacerdote no significa necesariamente hacer eso. Pero ¿qué tal si tenemos este grupo familiar reunido alrededor de una mesa? Y repito la pregunta, ¿en cuál de las dos escenas te sientes más cómodo? ¿En cuál de las dos escenas puedes desplegar lo que tú sabes, lo que tú puedes hacer, o en cuál de las dos puedes utilizar los dones que el Señor te ha dado? Evidentemente, la mesa, la reunión familiar o la célula es el espacio para que cada uno de nosotros empiece a definir una identidad, definir una personalidad, definir una función, definir una acción hacia los demás. Y esa es la idea. Revisando un poco la historia de la iglesia, veía que el templo y la prédica o el sermón no eran parte de la iglesia primitiva, de la iglesia original. El templo y el sermón son introducidos por el Imperio Romano. O sea, ese espacio llamado templo físico donde se reúnen es algo que heredamos del Imperio Romano. Y las prédicas se heredan de las costumbres griegas, ¿no? Donde era usual que alguien tomara la palabra en un parque, en una plaza, en la ágora, y tuviera esos discursos inspirados, encendidos, como hacen los candidatos a la presidencia en campaña electoral. Entonces, esos dos elementos, de hecho, son importantes, ¿no? El tener un lugar para reunirnos, el que se comparta la palabra de Dios a través de una prédica son importantes. No estoy criticando ni lo estoy negando, tenemos que seguirlo haciendo. Pero rescatemos la figura de la mesa. La mesa como símbolo de ese espacio en donde alrededor de ella se reúne un conjunto de personas y desarrollan esa comunidad de cercanía, desarrollan esa comunidad de hermanos, en donde podemos enterarnos de los éxitos y los problemas de cada uno, de las necesidades que tiene cada uno, donde podemos vivir esa hermandad, ese amor de Cristo. Eso no lo logramos ni en las reuniones de Zoom, ni lo logramos en las reuniones presenciales, ¿no? Lo logramos en esos espacios de cercanía. Entonces tenemos que pasar del templo a la mesa. Y vuelvo a plantear el reto, que esto surja como una iniciativa de cada uno de los miembros de la iglesia, en el ejercicio y el desarrollo de su sacerdocio, de plantearse, de impulsar o participar de una célula de cercanía. Y por último, el reto 3,
Sin alusiones personales, por favor. Familia y juventud. No quiero ofender a nadie, en todo caso, si hablamos de adultez o madurez, por poner un palabra amable, yo me pongo en primera fila. Ya tengo 62 años, camino a los 63, dentro de 2 años seré un jubilado, así que soy parte de una generación que no tiene que sentirse menos por la edad, sino al contrario. Cada uno de nosotros tenemos que valorar la experiencia. Cada uno de nosotros tiene que valorar lo que ha vivido, lo que ha aprendido, porque eso es un capital hermoso, fundamental, vital para las nuevas generaciones. Tenemos que ser una iglesia que se proyecta hacia las familias, porque el principal espacio en donde se debe formar el cristiano es en su casa, es en su familia. No puede haber un divorcio entre familia e iglesia, ¿no? Porque ese divorcio lo que genera es una dualidad de comportamiento, ¿no? Me comporto de una manera en la iglesia, me comporto de otra manera en casa. Y tenemos que pensar en la juventud. Tenemos que volvernos una iglesia joven. No solamente de juventud acumulada, como dicen algunos de los miembros de la iglesia, sino también de jóvenes. Entonces, lo que yo visualizo dentro de ese sueño es que la pieza clave, la piedra angular de nuestro ministerio son los niños, el City Kids. Por eso le decía al inicio, lo estoy colocando en la base, porque es el punto de partida. Y el City Kids tiene que estar vinculado con el Ministerio de Parejas, el Ministerio de Damas, el Ministerio de Caballeros u Hombres de Valor. Es decir, debemos hacer que cada ministerio deje de ser una especie de isla que se mira a sí mismo y se ocupa de sí mismo. Todos nosotros tenemos responsabilidad con los niños. Y cada ministerio debería tener una proyección o un apoyo a los niños. Igualmente, el City Kids tiene que estar vinculado con lo que yo llamo los pre-juniors, los juniors, los jóvenes y profesionales. Porque de esa manera entonces también vamos a ofrecerle a los niños una visión de familia con los ministerios familiares y una visión de desarrollo personal. Si usted revisa qué ha pasado con los niños de City Kids al cabo de los años, ¿están en un ministerio de jóvenes? Seguramente los niños han identificado un vacío en nuestros ministerios, porque de City Kids de 6, 7, 8 años, dar un salto hacia los 18, 19, 25 años, ahí hay un vacío enorme. Entonces, en ese vacío se nos pierden los niños. Nosotros hemos planteado por iniciativa de ustedes como líderes el Ministerio de Juniors. Entonces, estamos yendo al adolescente. Pero quizás hay un espacio más, una brecha más que cubrir, la cual estoy llamando pre-juniors. Entonces tenemos que visualizar ese encadenamiento, esa secuencia que permita al niño saber que hay un camino, que la iglesia le está ofreciendo un camino, tanto para su desarrollo familiar como para su desarrollo personal. Eso supone más retos, ¿no? Eso supone poner todos los recursos para el desarrollo de toda esta línea de desarrollo personal. City Kids como primera prioridad, capacitación, enseñanza, formación de líderes, es una parte muy importante. No podemos estar buscando como Diógenes líderes, tenemos que formarlos, tenemos que desafiarlos, porque hay mucha gente que ya ha sido tocada por el Señor en los teos y que están dispuestos a salir, pero tenemos que capacitarlos para la parte práctica del desarrollo de la iglesia. Esos entonces son los 3 retos, familia, que quería compartir con ustedes. Como les dije al inicio, lo que yo comparto es un sueño. Y lo que quiero hacer a través de ellos es invitarlos también a soñar. Lo más valioso es que cada uno de nosotros diga, a mí el Señor me llamó. A mí el Señor me puso esto para hacer en el ministerio. A mí el Señor me ha dado estos dones, he identificado estos dones y quiero ponerlos a servicio del ministerio. El versículo promesa que le regalo es Isaías 42:16. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé.
Una tendencia nuestra, muy natural, es tratar de seguir el camino que ya está hecho. Tratar de caminar sobre pasos que ya sabemos, que ya conocemos, pasos seguros. Pero eso no es cambio, eso es seguir haciendo lo mismo, sin descalificar lo que hacemos. Lo que el Señor siempre nos va a pedir es que estemos en un cambio continuo, en una reforma continua. Y esa reforma continua es lo que dice, guiarnos por caminos que no sabíamos, hacernos andar por sendas que no habíamos conocido. ¿Cuál es el beneficio y cuál es el atractivo de ir por caminos que no sabíamos, por sendas que no conocíamos? Y es que a través de esos caminos nos vamos a encontrar con la luz. A través de ese camino nos vamos a encontrar con el Señor que nos dice, no los desampararé, yo los guiaré. Entonces queremos nosotros una experiencia más vívida, de mayor impacto en nuestras vidas, en la vida de los demás. Atrevámonos a caminar por aquellas sendas nuevas que el Señor ha preparado para nosotros. No dejemos que el miedo o la falta de conocimiento nos detenga. No dejemos que el acomodamiento nos permita quedarnos en nuestro espacio de confort, haciendo clic a las 7 de la noche de cada sábado y un segundo clic a las 8:30 de cada sábado. Nuestra vida no puede ser un clic. Nuestra vida tiene que ser un descubrimiento continuo de los dones que nos da el Señor. Nuestra vida tiene que ser el soñar continuamente con nuevos caminos. Y creo que ese es el llamado que tenemos que impulsar cada uno de nosotros. Y no esperar, repito, que sea una iniciativa de líder, sino una iniciativa de cada uno de nosotros, porque somos una comunidad de iguales, porque somos una comunidad de hermanos, porque somos una comunidad de servicio y de cercanía. Les comparto este sueño, les invito a soñar y empezaremos a reunirnos con el conjunto de líderes, el CELMA, el Consejo de Ancianos, para que también cada uno de ustedes comparta su sueño y veamos cómo el Señor en realidad nos está haciendo vivir un mismo sueño. Yo quiero dejarles con esta canción para que lo mediten. Quiero pedirles que me acompañen en una oración, pidiéndoles, Señor, ayúdame a entender esta nueva reforma. Ayúdame a visualizar una nueva iglesia. Te damos gracias, Señor, por todo lo vivido, por todo lo experimentado. Te damos gracias, Señor, por habernos traído hasta este punto, por habernos ayudado a sobrevivir esta crisis de la pandemia y porque nos estás ayudando a sobrevivir una sucesión de crisis que sabemos que nos lleva a un punto crítico, que nos aproxima también a tu pronta venida, Señor. Pero queremos tener esa visión de iglesia, la visión que corresponde a los tiempos actuales, en los cuales debemos nosotros, de manera firme y decidida, hacer parte de la gran comisión. Yo te invito a ti, que pongas tu corazón delante del Señor y te atrevas a soñar, que recibas de Él tu sueño. No el sueño de alguien que te dice que tienes que hacer, sino un sueño que viene del propio Espíritu Santo y te dice, yo te guío por caminos que no sabías. Yo te voy a hacer andar, te voy a capacitar para que camines por sendas que no has conocido. Yo te daré la luz, el entendimiento para que se despejen las tinieblas o la falta de comprensión que puedas estar viviendo. Yo haré todas esas cosas y no te desampararé. Les pido que sigamos en este ambiente de reflexión y de oración delante del Señor y que tomemos esta canción como una forma a través de la cual el Espíritu Santo nos inspire a tener nuestro propio sueño. Dicen que Dios tiene sueños, 8 billones de sueños. Dicen que eres uno de ellos. Mira qué hermoso destello eres de Él. Dicen que hay una casa
en donde el tiempo no pasa. Dicen que no están muy lejos, puedes llegar si te atreves a creer. Todos a la mesa, nadie queda fuera, ya no hay tiempo que perder. Esta es la promesa, gracia y vida eterna, ya no hay nada que temer. Oh. Dicen que hay un banquete inagotable y creciente. Dicen que el rey quiere verte. Hay un lugar preparado para ti. Hay un lugar preparado para mí. Todos a la mesa, nadie queda fuera, ya no hay tiempo que perder. Esta es la promesa, gracia y vida eterna, ya no hay nada que temer. Oh, todos a la mesa, nadie queda fuera, ya no hay tiempo que perder. Esta es la promesa, gracia y vida eterna, ya no hay nada que temer. Ya no hay nada que temer. Ya no hay nada que temer. Dicen que Dios tiene sueños, 8 billones de sueños. Dicen que eres uno de ellos. Mira qué hermoso destello eres de él. Mira qué hermoso destello eres de él. Un lisiado a la mesa se sentó, con vergüenza sus heridas ocultó, mas al rey no le importó su condición. Bienvenido, hijo mío, declaró. Y el lisiado en la historia era yo. Dicen que Dios tiene sueños, 8 billones de sueños. Y dicen que uno de esos sueños eres tú. Mira qué hermoso destello eres de él. El Señor tiene un sueño para ti. Que ese sueño te una con Él en una relación intensa, vívida. Sueñen con cambio. Seamos parte del cambio. Que Dios los bendiga, familia, y mediten sobre este tema. Como repito, es un sueño que he querido expresar, invitándolos a también ustedes soñar. Y creo que nada mejor que pasar a establecer nuestra respuesta y nuestro compromiso con el Señor a través de la celebración de la Santa Cena. Por favor, preparemos entonces nuestro pan, nuestro vino, unamos a la familia alrededor de la mesa y recordemos, hagamos memoria de este pacto con su sangre, este sacrificio de su cuerpo por nuestro bienestar, por nuestra unidad, por nuestra restauración. Que Dios los bendiga y continuemos, por favor, con la Santa Cena.